¿Sabías que existen símbolos, imágenes y esculturas en el Vaticano que algunos teólogos aseguran podrían llevarte a la perdición eterna si depositas tu confianza en ellos, por encima de la fe genuina en Dios? Este dato no solo proviene de interpretaciones bíblicas, sino que también se apoya en numerosos reportes de prestigiosas revistas y medios internacionales, como varios noticieros de renombre. Sorprende aún más enterarse, gracias a algunos informes del FBI y a investigaciones independientes, que buena parte de las impresionantes obras de arte que se exhiben en la Santa Sede están vinculadas a grandes sumas de dinero, financiaciones opacas y donaciones provenientes de fuentes poco claras. En este video, exploraremos a detalle estos aspectos que quizá desconocías, profundizando en las razones por las que existe una crítica contundente hacia ciertos adornos, ceremonias y riquezas que se concentran en el corazón de la Iglesia Católica. La Biblia, en pasajes como Éxodo capítulo 20, deja en claro la advertencia acerca de no adorar imágenes talladas ni inclinarse ante ellas. Sin embargo, cuando uno recorre los majestuosos salones y capillas en la Ciudad del Vaticano, encuentra todo un cúmulo de representaciones, desde esculturas colosales que, según algunos, rayan en la idolatría, hasta decoraciones con simbología asociada a culturas paganas. ¿Cómo puede ser esto compatible con la enseñanza bíblica de rechazar la veneración de ídolos? De acuerdo con ciertas posturas teológicas, estas prácticas podrían desviar la atención del creyente del Dios vivo, encauzándola hacia obras materiales que, si no se interpretan adecuadamente, corren el riesgo de usurpar el lugar sagrado que solo le corresponde al Creador. Por otro lado, informes internacionales han revelado que, pese a la imagen de humildad y servicio que la Iglesia debería promover, gran parte de la riqueza concentrada en el Vaticano surge de fuentes que despiertan sospechas de corrupción y lavado de dinero. Investigaciones difundidas por grandes medios han señalado acuerdos financieros con altos mandos políticos y organizaciones mundiales, creando un velo de misterio alrededor de la gestión económica de la Santa Sede. Los teólogos más críticos argumentan que el reino que Jesús anunció no gira en torno a tesoros terrenales, recordando pasajes como el del joven rico en el Evangelio según Mateo, donde se enfatiza la importancia de desapegarse de las posesiones para seguir verdaderamente a Cristo. La figura del Papa, por su parte, también suscita preguntas profundas acerca de su supuesta continuidad apostólica. Mientras el Vaticano sostiene que su autoridad desciende directamente de Pedro, algunos eruditos bíblicos cuestionan la legitimidad de este reclamo al revisar las cartas del propio Pedro, donde se promueve la humildad y se insta a no enseñorearse de la grey, es decir, del pueblo de Dios. Por ejemplo, en 2 de Pedro capítulo 1, Pedro exhorta a los hermanos a mantenerse firmes en la palabra, sin sugerir la consolidación de un único sucesor con facultades supremas. Aún así, históricamente se fue instituyendo una jerarquía que, vista desde nuestros días, conduce a que millones de fieles depositen en un solo hombre una confianza equiparable a la que deberían reservar para Jesucristo. La interrogante es inevitable. ¿Nos hemos desviado de la sencillez que caracterizó a la Iglesia primitiva? En relatos como el de David en 1 de Samuel, se aprecia cómo Dios a menudo elige a personas humildes y sencillas para exhibir su gloria, sin necesidad de grandes edificios ni ostentaciones materiales. Este contraste con la exuberancia vaticana motiva a reflexionar sobre el verdadero significado de adorar a Dios en espíritu y en verdad. A lo largo de este video, nos internaremos en las causas que, a lo largo de la historia, han llevado al Vaticano a acumular bienes y a exhibir símbolos dudosos frente a la luz de la palabra. Y quédate hasta el final, porque allí revelaremos un detalle crucial que podría sacudir tu perspectiva sobre la fe y la autenticidad de las prácticas que se han arraigado en esta institución. La historia no solo la vemos reflejada en documentos antiguos o en pinturas expuestas en museos, sino que se nos presenta cada vez que examinamos los pasos que ha dado la Iglesia a lo largo de los siglos. Imaginemos por un momento a un peregrino medieval que llega a Roma con un corazón encendido de devoción. Al entrar en la ciudad eterna, se topa con construcciones imponentes, símbolos extraños e innumerables expresiones artísticas que, aunque dicen estar inspiradas en el Evangelio, pueden recordarle a los grandes templos paganos de la antigüedad. El contraste entre la sencillez que Jesús practicó y los lujosos altares vaticanos, cubiertos de oro y rodeados de esculturas inmensas, aviva de inmediato una reflexión. ¿Qué ocurriría si esa devoción genuina se mezclara con elementos que no provienen de las enseñanzas bíblicas? Los informes de National Geographic y de medios de prestigio en el ámbito internacional han revelado que muchos de los valiosos objetos que conforman el patrimonio vaticano proceden de adquisiciones poco claras. Existe la sospecha de que, tras algunos de estos tesoros, se esconden historias que involucran corrupción y hasta acuerdos secretos con gobernantes poderosos. Incluso, ciertas pesquisas del FBI han dado indicios de movimientos financieros poco transparentes. Para quien escudriña las Escrituras, se produce un choque frontal. En pasajes como el de las Bienaventuranzas,
Jesús llama a sus discípulos a amar la sencillez y a no aferrarse a los bienes terrenales. Este mensaje contrasta con las gigantescas bóvedas que guardan inmensas colecciones de arte dentro de la Ciudad del Vaticano. Para comprender este dilema, conviene recordar grandes obras de la teología cristiana, como La Ciudad de Dios de Agustín de Hipona, donde se enfatiza la diferencia entre la ciudad terrenal llena de vanidades y ambiciones y la ciudad celestial, edificada sobre la humildad y la justicia. Esto nos lleva a reflexionar. ¿La magnificencia del Vaticano simboliza la grandeza de Dios o está más bien representando el poder terrenal que los líderes eclesiásticos han adquirido a lo largo de la historia? En diversas partes de las Escrituras se nos advierte sobre la tentación de las riquezas y de la ostentación, recordando cómo Jesús nació en un humilde pesebre, poniendo de manifiesto su mensaje de sencillez. En muchos relatos bíblicos aparecen sueños y visiones que revelan la voluntad divina, como los que experimentó el profeta Daniel o el apóstol Juan en la isla de Patmos. Si hoy se nos concediera una visión semejante acerca de la opulencia del Vaticano, quizá entenderíamos mejor si se trata de un propósito divino o de una evidente desviación de los principios originales de la fe. En la parábola del rico insensato, descrita en el Evangelio según Lucas, Jesús ilustra cómo el afán de acumular bienes puede llevar a la ruina espiritual si se descuida la búsqueda de la verdad. ¿Será esta la situación que enfrentan los líderes vaticanos cuando se aferran a la pompa y al boato? La Biblia también nos muestra ejemplos de hombres que se postraron ante ídolos y pusieron su confianza en esculturas hechas por mano humana. En Éxodo capítulo 20, Dios deja un mandato firme: no inclinarse ante ninguna imagen ni servirla. Sin embargo, al caminar por los pasillos vaticanos, la diversidad de estatuas y símbolos puede despertar dudas. ¿Es arte o es algo que roza la idolatría? Precisamente, en la siguiente sección, profundizaremos en estos cuestionamientos para desentrañar las implicaciones que tienen en la fe de millones de creyentes. Porque hay un punto crucial que aún no hemos desvelado, y que podría cambiar la manera en que interpretamos los ornamentos y ritos de la Santa Sede. Al adentrarnos más en esta temática, nos hallamos frente a uno de los aspectos más desconcertantes: el contraste evidente entre el mensaje de Cristo y las extravagancias que han tomado forma en la Ciudad del Vaticano. Un relato recurrente entre los estudiosos de la Biblia compara la sencillez que caracterizó al ministerio de Jesús con los ceremoniales y las riquezas acumuladas en los palacios e iglesias que se extienden por la urbe vaticana. ¿No dijo Cristo que su reino no era de este mundo? Sin embargo, los grandes salones adornados con frescos y estatuas parecen insistir en exhibir un poder terrenal que muchos asocian con la influencia política y económica que la Iglesia ha ejercido durante siglos. En el Evangelio según Mateo se cuenta cómo Jesús reprendió a los fariseos por su apego a la tradición humana, poniéndola por encima de los mandamientos de Dios. Este mismo dilema reaparece cada vez que observamos actos ostentosos que, supuestamente, representan la devoción al Creador. Algunos fieles, al contemplar las inmensas obras de arte y la pompa de ciertas ceremonias, experimentan una mezcla de admiración y sorpresa, llegando a preguntarse si tanta magnificencia se deriva realmente de la guía del Espíritu Santo o de un deseo de opulencia que ha seducido a los líderes eclesiásticos a lo largo de la historia. Recordemos las advertencias de los profetas en el Antiguo Testamento, quienes repetidamente denunciaban la idolatría y la mezcla con costumbres ajenas al pueblo de Dios. En algunos casos, los israelitas adoptaron símbolos y prácticas de otras naciones, provocando la ira divina. Ocurre algo similar cuando vemos representaciones de deidades griegas o romanas talladas en columnas y muros del Vaticano. Aunque se argumenta que son expresiones artísticas de la época, las preguntas persisten. ¿Hasta qué punto estas figuras pueden distorsionar la fe de quienes acuden a buscar la verdadera presencia de Dios? En 2 de Pedro capítulo 1, el apóstol exhorta a aferrarse a la verdad bíblica y a huir del engaño. Para algunos, la acumulación de riquezas y la proliferación de símbolos extraños en lugares destinados a la adoración son señales de que los líderes han ignorado estas amonestaciones. De hecho, informes que circulan en medios internacionales señalan cómo el Banco del Vaticano ha estado involucrado en casos turbios de lavado de dinero, alimentando todavía más la controversia sobre la transparencia y la autenticidad de esta institución. ¿Es posible que la búsqueda de poder material haya comprometido su fundamento espiritual? En la parábola de la vid y los pámpanos, Jesús recuerda a sus discípulos que separados del nada podemos hacer. Esta imagen invita a la reflexión sobre los frutos reales que produce una organización religiosa. Si la presencia de ídolos, estatuas y enormes inversiones financieras no se alinea con el corazón humilde del Evangelio, ¿qué clase de fruto está recogiendo la Iglesia? Muchos pastores y teólogos contemporáneos señalan que, en vez de grandes templos, lo que Cristo más anhela es un corazón contrito y sincero, dispuesto a servir al prójimo sin esperar recompensas terrenales. Y es que, en toda esta madeja de rituales, bienes y títulos, subyace un ingrediente decisivo:
la autoridad que se arroga el llamado Papa como sucesor de Jesucristo. Existe un debate intenso sobre si los textos bíblicos realmente respaldan tal investidura. A lo largo de nuestro próximo segmento, abordaremos de forma más concreta la figura del pontífice, analizando si su papel se sustenta en los cimientos de la Escritura o si obedece más a construcciones históricas y tradiciones humanas. Mantente atento, porque lo que viene a continuación puede sacudir las bases de lo que siempre hemos dado por sentado. La figura del pontífice, autoproclamado sucesor de Jesucristo en la tierra, sigue siendo uno de los pilares más controvertidos de toda esta discusión. Según la doctrina oficial de la Iglesia Católica, tal autoridad se sustenta en la afirmación de que Pedro fue el primer obispo de Roma y, por ende, el primer papa. Sin embargo, cuando exploramos las propias cartas de Pedro, como se puede leer en 1 de Pedro 5:2, vemos a un apóstol que se presenta a sí mismo como un anciano más, encargado de apacentar la grey de Dios sin ejercer dominio autoritario. Esto lleva a reflexionar si el inmenso poder que hoy se concentra en el Papa podría distanciarse, en algún sentido, de la exhortación bíblica a la humildad y la sencillez. Varios teólogos han sostenido que la posición del Papa surgió históricamente con el desarrollo de la Iglesia institucional, en un contexto donde la figura de un líder unificador era necesaria para sostener el orden eclesiástico. Con el tiempo, esta autoridad se vio reforzada por concilios y tradiciones que, aunque se nutren de la Biblia, también incorporan influencias políticas y culturales de cada época. El desafío para la fe cristiana se vuelve más agudo cuando se observa que, junto a esta autoridad, se han acumulado ingentes riquezas y ritos que algunos consideran alejados del corazón de Cristo. Informes financieros, e incluso investigaciones penales, han puesto de relieve acuerdos turbios donde se mezclan donaciones de dudosa procedencia, enriquecimiento de altos mandos eclesiásticos y un poderoso aparato de relaciones diplomáticas. La Biblia registra múltiples ocasiones en las que el pueblo de Dios se apartó del camino correcto, confiando más en estructuras e instituciones humanas que en la guía divina. Un claro ejemplo está en la historia de los reyes de Israel, quienes, al volverse más poderosos, también se hicieron más propensos a caer en la idolatría, tal como relata el Libro de los Reyes. ¿Podría la Iglesia institucional haber incurrido en un error similar al concentrar su poder en una sola figura? Por otro lado, para defender la legitimidad del papado, muchos expositores recuerdan el pasaje en el que Jesús declara a Pedro como la roca sobre la que edificaría su iglesia, contenido en los Evangelios. No obstante, grupos protestantes y eruditos de distintas corrientes responden que esa declaración debe leerse a la luz de todo el contexto bíblico, subrayando que Cristo mismo es la principal piedra del edificio espiritual. Además, señalan que no existe mención explícita a un sucesor que ostente títulos grandilocuentes ni se rodee de pompa y protocolos que no aparecían en la iglesia del primer siglo. Entre sueños, visiones y parábolas bíblicas, solemos ver un mensaje inquebrantable: Dios elige a los sencillos y quebranta a los altivos. Precisamente, la parábola del hijo pródigo muestra la preferencia divina por el arrepentido, por aquel que regresa con un corazón contrito. Cuando observamos la realidad del Vaticano con sus grandes murallas, riqueza monumental y una jerarquía fuertemente establecida, surgen interrogantes sobre si, en lugar de esa humildad y transformación interior, se prioriza la fastuosidad y el poder mundano. En este punto, quedan en evidencia las profundas tensiones que se desprenden de la relación entre la enseñanza bíblica original y las tradiciones que en el transcurso de la historia moldearon el papado. Aún nos resta ahondar en el último detalle, aquel que, según varios teólogos y analistas, devela hasta qué punto el Vaticano podría o no contradecir los principios esenciales de la palabra. Mantente alerta, porque nos aproximamos a la conclusión que podría desvelar lo más significativo de todo este asunto. Para muchos, el detalle final que revela la verdadera relación entre el Vaticano y las enseñanzas bíblicas radica en la forma en que la institución se ha convertido en un referente no solo religioso, sino también político y económico. A lo largo de los siglos, la Santa Sede logró establecer una serie de concordatos y alianzas con gobiernos de todo el mundo, lo que le permitió expandir su influencia y acumular posesiones de valor incalculable. Al observar de cerca estos acuerdos, algunos historiadores e investigadores han sacado a la luz prácticas que ponen en duda la sinceridad de esa aparente devoción al Evangelio. Según informes de renombradas agencias periodísticas, desde cuentas en paraísos fiscales hasta inversiones cuestionables, el Vaticano refleja un modelo muy distinto de la pobreza evangélica que caracterizó a los primeros cristianos. Este punto cobra mayor relevancia cuando consideramos el mensaje central de Jesús, que, en pasajes como el Sermón del Monte, enseña la humildad, la misericordia y el servicio desinteresado. ¿Cómo armoniza este legado con la existencia de un Estado independiente que, en su momento, incluso acuñó moneda propia y se dio a la tarea de forjar tratados diplomáticos con monarquías y repúblicas por igual?
La interrogante se intensifica si contrastamos estas prácticas con lo que se relata en Hechos de los Apóstoles, donde los discípulos compartían sus bienes para que a nadie le faltara nada. Ciertas voces critican la distancia que hoy separa aquella comunión primitiva de la opulencia que se concentra en los lujosos recintos papales. Sin embargo, no toda la comunidad católica respalda estas derivas. Hay movimientos de renovación dentro de la propia Iglesia que luchan por un retorno a las bases del cristianismo genuino, denunciando la corrupción y exigiendo transparencia financiera. Muchos de estos grupos se inspiran en pasajes como el de la viuda que depositó sus 2 monedas, mencionado en los Evangelios, enfatizando que lo esencial no es el tamaño de la riqueza, sino la sinceridad del corazón ante Dios. No son pocos los católicos que sienten una profunda necesidad de reformar las estructuras vaticanas, alejándose de la pompa innecesaria y acercándose a la sencillez de la fe que enseñó Cristo. Además, el componente simbólico continúa generando intriga. Obras de arte que parecen rendir homenaje a dioses del panteón grecorromano o que integran símbolos místicos de épocas anteriores plantean una pregunta ineludible: ¿es esto sencillamente historia del arte, o podríamos estar ante signos que socavan la pureza de la doctrina bíblica? Si revisamos las cartas del Nuevo Testamento, como la de Santiago, leemos un llamado contundente a la rectitud, dejando atrás aquello que contamine el testimonio de la Iglesia. Esta tensión entre belleza artística y posible sincretismo religioso no deja de causar desconcierto en millones de fieles. Finalmente, el aspecto decisivo para muchos es la primacía de la Biblia por encima de toda tradición humana. Jesucristo, en el Evangelio según Juan, afirmó: «Mis ovejas oyen mi voz», subrayando la importancia de la relación directa del creyente con la verdad. Si una institución eclesiástica, por muy respetada que sea, contradice los principios centrales de las Escrituras, cabe preguntarse si su autoridad proviene realmente de lo alto o de acuerdos terrenales forjados a lo largo del tiempo. Así, cada uno debe examinar su propia fe y discernir si el esplendor visible se alinea con la palabra eterna, o si tan solo es un espejismo que desvía la mirada de aquel que prometió volver por su pueblo. Llegados a este punto, la reflexión es sencilla pero contundente. Nuestro compromiso no es con los fastos ni con los títulos, sino con aquel que entregó su vida para que todos hallaran salvación. Cada imagen, estatua o simbología debe ser revisada con la lupa de las Escrituras, pues, como enseña la primera de Juan 3:14, no podemos andar en tinieblas y pretender que seguimos la luz. En tus manos queda la decisión de evaluar de manera crítica los hallazgos que hemos expuesto y de buscar en la palabra la guía necesaria para comprender lo que agrada verdaderamente a Dios. Si este análisis te ha despertado el deseo de investigar más, te invito a explorar los demás contenidos de mi canal, donde profundizamos en temas bíblicos y analizamos la realidad de nuestra fe en el mundo contemporáneo. No olvides suscribirte para seguir recibiendo reflexiones, enseñanzas y estudios que te ayudarán a crecer espiritualmente. Recuerda, la verdad nos hace libres, y la búsqueda de esa verdad requiere constancia, oración y un espíritu humilde. Que la paz y el discernimiento te acompañen en tu caminar. Hasta la próxima.